Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 39. Capítulo 293. El anuncio de su compromiso causó un gran revuelo entre sus fans. Sus fans se indignaron, afirmando que Sugar, una escritora completamente desconocida e inferior, no era digna de la ya famosa autora Nami. Sin embargo, sus fans insistieron en que Minami era la única que no era digna de su amado escritor. Se produjo el caos entre los dos grupos. Y eso fue, hasta que vieron las fotos de ustedes dos juntos en la revista. En ese momento cesaron todas las discusiones. Porque ninguna de las partes había visto jamás una pareja tan perfectamente compatible. O solo por la forma en que se miraron, el calor en sus ojos, ya lo sabían. No tenía sentido discutir. Una avalancha de bendiciones. El compromiso de los autores, Nami y Sugar, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el Twitter japonés, subiendo rápidamente al puesto 3. Pero la decisión de casarse no fue solo entre usted y ella. También consultó a Kesoku Band, Liko Reko, Shinjo Akane y Futaba Ryo. Su respuesta fue unánime. Todos dijeron lo mismo, habían esperado demasiado tiempo para esto. Y querían que comenzaras a prepararte para la boda inmediatamente después de la graduación. De ese año, la querida banda de rock de Tokio, Kesoku Band, anunció una pausa de un año. De ese año, el popular café Liko Reko de Tokio cerró temporalmente sus puertas durante un año. De ese año, Shinjo Akane Productions, la compañía de tokusatsu fundada con su apoyo financiero, también hizo una pausa después de producir varios programas aclamados a nivel nacional. De ese año, Futaba Ryo, el brillante físico que había impulsado la investigación teórica de alto nivel, anunció su retirada temporal del campo científico. Y cada uno de estos anuncios, por sí solo, habría sido una noticia importante en su respectivo sector. Pero, dispersos en diferentes áreas, se convirtieron en pequeñas notas a pie de página sin relación entre sí. Antes de la boda, usted sugirió hacer un viaje por carretera juntos a través de Japón. Las muchachas no se opusieron. Después de años dedicados a sus respectivos campos, este año simplemente querían tomarse un descanso, para ellos mismos. Tu viaje comenzó con un viaje en coche al punto más septentrional de Japón, Cabo Soya. De camino, incluso tomaste un ferry. Allí se sentía la suave brisa primaveral mientras se ponía el sol, frente al monumento marcado como el punto más septentrional de Japón, con el emblema de Hokkaido grabado en él. Al anochecer, tú y tu novia se abrazaron e intercambiaron un beso. Después de descansar un poco, sobre todo para solucionar un pequeño problema con el coche, partiste de nuevo rumbo al sur, a Okinawa, para pasar el verano. El contraste entre el infinito mar azul y las islas sombreadas era impresionante. Observaste el festival de fuegos artificiales de verano sobre el océano. Mientras los fuegos artificiales anaranjados iluminaban el cielo nocturno, notaste los delicados adornos que adornaban las cabezas de tus novias. Pero más que el brillo de los fuegos artificiales, fueron sus sonrisas bajo ellos lo que realmente captó tu atención. Sin detenerte demasiado, seguiste conduciendo y el viaje continuó. Finalmente, en otoño, cuando las hojas de arce se volvieron carmesí, llegaste a un valle en la prefectura de Gunma, un lugar con un nombre acertado, Valle de Agatsuma. Hojas escarlatas flotaban, algunas aterrizaban delicadamente sobre las cabezas de sus novias, agregando un encanto indescriptible a su belleza. Todos terminaron quedándose allí más tiempo del planeado, principalmente porque la vegetación silvestre de las montañas había madurado. Yamada Rayo, el autoproclamado experto en recolección de alimentos silvestres, insistió en darles a todos una lección sobre cómo identificar plantas silvestres. Cuando dejaste el valle de Agatsuma, el vibrante follaje otoñal había sido reemplazado por un manto de nieve blanca. Todo el paisaje estaba cubierto de nieve mientras te dirigías a tu destino final, el monte Fuji. Aunque la tormenta de nieve no era intensa, sus novias seguían abrigadas con gruesos abrigos de invierno. Desde tu posición privilegiada, solo se veían sus manos regordetas y enguantadas asomando por las anchas mangas, lo que las hacía parecer pequeños pingüinos recién escapados de la Antártida. Les quitaste suavemente la nieve de los hombros antes de seguir al guía local por el sendero. El monte Fuji está dividido en 10 estaciones de escalada, desde la base hasta la cumbre. Usted inició el ascenso al mediodía y a las 6 de la tarde llegó a la quinta estación, el punto más alto recomendado para los visitantes. Cuando llegaste, el cielo ya se había oscurecido. Contra el profundo cielo azul índigo, las estrellas centelleaban como diamantes dispersos. Bastaba con inclinar ligeramente la cabeza, y allí estaban, las estrellas del alba brillando en lo alto. En ese momento, el tiempo y el espacio parecieron perder su importancia. Con solo contemplar este impresionante cielo nocturno, puedes sentir que tu alma se fusiona con la inmensidad de la naturaleza. O solo entonces finalmente te giraste para mirar a Satou a tu lado, sonriendo. Y como si hubiera percibido tu mirada, se volvió hacia ti con una suave sonrisa. Realmente cumpliste tu promesa, Minami-senpai. Tomando un pequeño sorbo de té caliente mientras esperaba que el restaurante sirviera la comida, Satou miró a Minami. Su voz estaba llena de emoción. Porque realmente cumplió su promesa. Él ya le había dicho que la llevaría a pasear, sentiría la brisa primaveral al anochecer, presenciaría los fuegos artificiales de verano sobre el mar. Miraría las nubes de otoño flotando sobre las hojas de arce y estaría bajo las estrellas de invierno en la cima de las montañas. Aunque no te llevé en motocicleta, igualmente conduje en ese viaje. Minami dijo con una risita relajada. Aún así, eso es más que suficiente. Su prometida sonrió suavemente. Sí. Minami había dicho que haría eso. Y realmente lo hizo. Eso era todo lo que importaba. Eso solo fue suficiente para conmoverla. Eso solo fue suficiente para hacerla sentir increíblemente feliz. Ella murmuró algo y luego giró la cabeza hacia el cielo. Esta vez. Ella no estaba sola, vagando por la vida en medio de la niebla. Esta vez, estaba rodeada de amigos, aquellos a quienes tanto amaba. Y ella estaba junto a Minami, mirando el mismo cielo nocturno que el monte Fuji.
Eso fue suficiente. Por primera vez, su rostro mostró una felicidad pura y genuina. No solo porque había visto el monte Fuji, que tanto deseaba ver, pero gracias a las personas que estaban a su lado. Tras admirar la vista nocturna del monte Fuji, no tenías intención de quedarte mucho tiempo en la montaña. Con el guía a la cabeza, el descenso transcurrió sin contratiempos. Y mientras estabas con tus novias al pie del sendero de la montaña, un sentimiento indescriptible de arrepentimiento comenzó a crecer dentro de ti. Porque estar allí significaba que su viaje de un año estaba llegando a su fin. Aunque el sentimiento de anhelo era imposible de ignorar. Una sola noticia animó rápidamente a su prometida una vez más. Sus padres ya habían preparado el banquete de bodas, y, sin darse cuenta, por fin había llegado el día de su boda. Debido al gran número de novias y a sus gustos distintos, los preparativos de la boda duraron 3 meses completos. Por ejemplo, Yamada Rayo quería una boda con temática rockera, pero al estilo occidental. Se negó a usar un vestido blanco tradicional y optó por un smoking masculino de estilo rockero que había preparado especialmente para la ocasión. Sin embargo, a Inoue Takina, de carácter más tradicional, no le gustaban los vestidos blancos occidentales. Tras mucha deliberación, finalmente se decidió por un kimono blanco clásico para su atuendo de boda. Pero el más extremo de todos fue Nishikiji Chisato. Siempre excéntrica por naturaleza, eligió una ceremonia nupcial tradicional china, que requería una corona de fénix hecha a medida y una túnica de seda roja. Incluso insistió en seguir todo el ritual de reverencia. En cuanto a Goto Itori, Hichi Nijika, Kita Ikuyo, Shinjo Akein y Futaba Ryo, todos ellos también tenían sus propias solicitudes únicas. Shinjo Akein quería una boda con temática tokusatsu. Futaba Ryo quería que la ceremonia tuviera un ambiente académico. Goto Itori soñó con una boda profundamente romántica. Hichi Nijika prefería una ceremonia sencilla y económica, mientras que Kita Ikuyo quería invitar a todos sus numerosos amigos a asistir. Después de todo, la boda era un evento único en la vida. Ninguno de los dos quería conformarse con nada menos que la ceremonia ideal. ¿Y tú? Cumpliste con todas sus peticiones. De repente apareció una variedad de trajes de boda que nunca antes habías visto. Sus esposas eran increíblemente hermosas, y ciertamente apreciaban la vista, pero al mismo tiempo, también experimentaron de primera mano el sufrimiento de una muñeca disfrazada. Debido a sus diferentes elecciones, tuvieron que cambiar constantemente de atuendos para combinar con cada uno de ellos para sus respectivas fotos de boda. Todos los trajes te quedaban perfectos, pero después de 10 días de sesiones fotográficas sin parar, estabas completamente exhausto. Tus hermanas, Soji Yuko y Naomi, no te mostraron compasión. De hecho, Naomi se complacía abiertamente en tu sufrimiento. Después de todo, con tantas esposas increíblemente hermosas, incluso ella, como mujer, sentía una punzada de envidia. No te importaban sus bromas. De hecho, la ignoraste con una sonrisa presumida, diciéndole que se pusiera celosa todo lo que quisiera. Después de todo, no había la más mínima posibilidad de que pudiera compararse con el chico más guapo de Tokio. Su arrogancia la irritó, pero tras reflexionar, se dio cuenta de que no había forma de replicarle. Al final, solo pudo tragarse la frustración. Primero, presenciado por los padres de la banda Kesoku, usted realizó la ceremonia de boda con los miembros de la banda Kesoku. Así pues, en Licorreco, bajo la atenta mirada de Mika, Kurumi y Mizuki, celebraste tu boda con Inoue Takina y Nishikiji Chisato. El contraste entre el kimono blanco puro de Takina y el vibrante vestido de novia chino rojo de Chisato fue impactante. Sin embargo, ambas ceremonias destilaron una belleza elegante y digna que dejó a todos maravillados. Karasaba Yuka presenció su boda con Shinjo Akein, inspirada en el tokusatsu. El evento incluso contó con actores profesionales vestidos como personajes, quienes escenificaron una batalla improvisada entre un héroe y un kaiju. Futaba Ryo, siempre científica, presentó un cuadro detallado durante su ceremonia de boda, analizando el razonamiento científico detrás de su pasión por usted. Entre todas estas ceremonias únicas, la boda de Satou fue la más sencilla. Ella invitó solo a 2 personas, Matsusaka Sayuri, la mujer que la crió, y su amiga de toda la vida, Souko Ida. Durante la ceremonia, vestida con un vestido de novia blanco puro, se acercó a Matsusaka Sayuri. Ya con 40 y tantos, Sayuri no podía evitar un profundo sentimiento de culpa al mirar a su sobrina. Aunque habían pasado muchos años, volver a ver a Satou le devolvió una oleada de arrepentimiento. Abrió la boca con la intención de disculparse, pero fue interrumpida por la suave sonrisa de Satou. Satou le dijo que ya la había perdonado hacía mucho tiempo. Incluso si Sayuri hubiera sido la causa de su deficiencia emocional, todavía era un hecho innegable que Sayuri la había criado y cuidado. Y con esas palabras, Satou se inclinó y tomó suavemente las manos de Sayuri. En sus manos, una vez delicadas y hermosas, ahora estaban ásperas y callosas por años de trabajo. Sintiendo una punzada de tristeza, Satou acarició las palmas de Sayuri, consciente de cuánto se había sacrificado. De ahora en adelante, sería su turno de cuidarla. Y sin dudarlo, sin pensar mucho, habló, llamando a Sayuri madre por primera vez. Los ojos de Sayuri se abrieron de par en par, incrédulos. Y entonces, sus iris azul oscuro se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. Ella abrazó a Satou y le susurró su gratitud. En ese momento, el muro entre ellos finalmente se derrumbó. Mirando desde un lado, sentiste una profunda sensación de alivio. Después de la ceremonia, Matsusaka Sayuri se acercó a ti. Te preguntó si podías cuidar de Satou en su lugar, ya que ella no había podido hacerlo. No lo dudaste ni un momento antes de asentir con la cabeza. Tú eras su esposo y ella era tu esposa. Cuidarse mutuamente era natural. Pero al mismo tiempo, tenías una petición propia. Le pediste a Sayuri que viniera a vivir contigo. Era muy difícil para una mujer soltera vivir sola en Tokio, especialmente porque no tenía nada más que su trabajo a tiempo parcial. Sayuri dudó. Pero, ante la insistencia de sus esposas, finalmente accedió. Con esto, todas las ceremonias de boda individuales llegaron a su fin. Pero además de estas, hubo una última ceremonia, la gran boda.
Esta vez no hubo peticiones especiales. Cada una lució un vestido de novia blanco diferente. En el banquete de bodas, sus rostros ligeramente maquillados irradiaban belleza. De pie junto a ellos, los miraste con admiración. Esa noche, le hiciste una petición especial a la cocina. Les pediste que prepararan una variedad de platos, bayas de goji, ostras, puerros y otros ingredientes conocidos por aumentar la resistencia. Después de todo, estabas plenamente consciente que esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. Para ti y tus esposas. Capítulo 294. 9. 9 esposas, todas casadas. Minami se quedó mirando las palabras en la pantalla. Con solo leerlo sintió un dolor sordo en la parte baja de la espalda. ¿Ese número no era un poco absurdo? Por supuesto, esperaba que ese día finalmente llegara. Por eso había estado entrenando su cuerpo todo este tiempo. Pero aún así, ninguna cantidad de entrenamiento podría haberme preparado para esto, ¿verdad? Minami no pudo evitar murmurar algo en voz baja. Incluso si solo fuera una vez por persona, seguirían siendo 9 veces. Y algunos de ellos, definitivamente no se contentarían con solo 1 o 2 veces. ¿Quién lo hubiera pensado? Fácilmente podría convertirse en 3, 4 veces. Él no era ninguna clase de deidad. Por supuesto que estaría exhausto. Pero entonces, la mirada de Minami se dirigió a la píldora de recuperación universal, en el menú de la tienda de simulación. Esperar. ¿Este objeto fue diseñado específicamente para situaciones como esta? ¿Puedo tomar solo uno cuando esté cansado y continuar? Minami negó con la cabeza, descartando el pensamiento y continuó leyendo. Y quizás fue por la cena especial o quizás usaste algún otro método. Esa noche, no fuiste tú quien se desmayó de agotamiento, fueron ellos. Desde ese momento, el título, Minami, el incubo, quedó grabado para siempre en tu memoria. No había vuelta atrás. O vuestra felicidad colectiva ha aumentado. La resistencia de sus esposas disminuyó. Su resistencia física aumentó. Minami. ¿Ha aumentado tu resistencia? ¿Eso fue una broma? Él era humano. No es un incubo, maldita sea. Minami se sentó allí, mirando en silencio la página de simulación durante un largo tiempo antes de finalmente sacudir la cabeza negativamente. Sea lo que sea. Si el simulador predijo esto, entonces era posible en el futuro. Y no fue exactamente algo malo. Lo mejor es dejarlo como está. De vuelta a la simulación. Ajustando su mentalidad, Minami volvió a centrarse en la pantalla. A principios del nuevo año, todos los trámites del matrimonio se completaron oficialmente. Con las bodas ya celebradas. La banda Kesoku, después de una pausa de un año, ha reanudado sus actividades. El Ikoreco ha vuelto a abrir sus puertas después de estar cerrado durante un año. Aken Shinjo Productions, que había suspendido temporalmente sus actividades, ha comenzado los preparativos para una nueva película tokusatsu. Futaba Ryo, quien había dejado su laboratorio de investigación, formó su propio equipo de investigación y se sumergió en un proyecto de su propia elección. Y Matsusaka Satou, junto contigo, reinició su carrera como novelista. Has recopilado todo lo que viste y experimentaste durante el último año en una novela. Por sugerencia de Satou, lo titulaste Viaje errante. No era una obra literaria seria. Era, más bien, una novela romántica ligera que ignoraba su propia existencia, y contaba la historia de 9 chicas diferentes, todas comprometidas por diversos motivos, que se encontraban reunidas en un campamento. Después de una serie de malentendidos cómicos y momentos divertidos, decidieron hacer un viaje juntos para celebrar su juventud. Esta novela se caracterizó por su humor característico y su prosa delicada y romántica. Y en esencia, era la historia de 9 chicas únicas y comprometidas que redescubrían su juventud a través de los viajes. Al principio, los editores no veían con optimismo El viaje errante. Era completamente diferente de sus obras anteriores, literatura romántica seria con temas profundos. Hacer un cambio tan drástico afectaría inevitablemente a su base de fans ya establecida. Te instaron a que consideraras escribir otra cosa. Pero negaste con la cabeza, afirmando que esta era, sin duda, la mejor novela que podías escribir en ese momento. Incapaces de convencerlo, y reconociendo que Wandering Journey cumplía con los estándares para su publicación, aceptaron de mala gana publicarlo. Y como era de esperar, cuando se difundió la noticia de su nuevo libro y su sinopsis, la reacción del público fue inmediata. La gente se burlaba de ti, lamentando que habías perdido tu brillantez literaria. Y creían que habías desperdiciado un año de tu vida, dando como resultado una novela ligera, superficial y genérica, llena de deseos otaku. Pero no discutiste. Que no has realizado ningún extracto en tu cuenta. Simplemente esperaste. Esperé a que se publicara el libro. O bajo la atenta mirada de los fans esperanzados y de aquellos ansiosos de verlo fracasar, su novela llegó a las librerías, con una tirada inicial de 30.000 copias. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. A pesar de ser una historia de viaje alegre sobre 9 mujeres que están comprometidas y se conocen, Wandering Journey provocó un aumento inesperado en las búsquedas solo un día después de su lanzamiento. Su prosa clara y sencilla describía vívidamente los paisajes y los divertidos encuentros del viaje. Sus frases románticas y realistas pintaban un mundo tan hermoso que los lectores se sumergían por completo en él. Y sin embargo, incluso con tan alta calidad, no había razón para que su novela se volviera tan popular. Pero, en realidad, debajo de todos los elementos superficiales, su novela capturó algo más profundo. Habías escrito sobre un estilo de vida más allá de la abrumadora presión de Tokio. Muchos lectores, atrapados en la implacable rutina de la cultura laboral extrema de Tokio, sintieron una resonancia inmediata con sus palabras. The Japan Literary Journal escribió, Wandering Journey, cuenta la historia de 9 mujeres que encuentran la libertad y la alegría tras escapar del estresante estilo de vida de Tokio.
Con humor y ternura, la autora Nami nos recuerda que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir de verdad, conocer el mundo y abrazarlo con el corazón abierto. La supervivencia en sí misma puede ser un viaje inútil, pero la vida no lo es. Extracto de Viaje errante. La reacción del público fue intensa y una reseña en particular recibió una aprobación generalizada, emoticono cara sonriente. Había olvidado hacía tiempo lo que significaba realmente vivir. ¿Cuándo fue la última vez que mi esposa y yo viajamos juntos? Ni siquiera lo recuerdo. Pero este libro me dio un breve momento de paz en mi agotadora rutina diaria. A través de tus escritos has tocado los corazones de innumerables personas que anhelaban viajar pero nunca habían encontrado el tiempo. Habían sido aplastados por las exigencias de la vida durante tanto tiempo que habían olvidado quiénes solían ser. La demanda de Viaje errante se disparó. La tirada inicial de 30.000 ejemplares se agotó casi al instante. Algunos lectores, tras terminar el libro, lo revendieron en mercados de segunda mano a precios exorbitantes. Aún así, los ejemplares se agotaron rápidamente. Ante esta abrumadora respuesta, la editorial, que inicialmente no tenía previsto realizar una reimpresión, inmediatamente revirtió su decisión e imprimió más ejemplares. Su novela rompió nuevos récords de ventas. Pero el impacto de Wandering Journey no terminó ahí. Los lugares que usted describe, Cabo Soya, el Valle de Agatsuma, las islas de Okinawa, el Monte Fuji, se han convertido en lugares de peregrinación para viajeros inspirados por su libro. Sin embargo, las ofertas comenzaron a llegar en masa, como una tormenta de nieve. Propuestas para una adaptación de anime, una película de acción real, un radioteatro, incluso grabaciones de audio, todo se le envió a la vez. Después de una cuidadosa consideración, decidió confiar las adaptaciones de anime y película a su editorial, Kodansha, y dejar que ellos se encarguen de todas las negociaciones de producción. Después de todo, usted era alguien que odiaba lidiar con asuntos comerciales complicados. Bajo su supervisión, los contratos se ultimaron uno por uno. Una vez confirmados todos los términos, comenzó oficialmente la producción de Wandering Journey. Durante este periodo, Matsusaka Satou no se quedó de brazos cruzados. Su novela más reciente, La Tierra bajo el nevado Monte Fuji, fue adaptada para la televisión. Para entonces, ya era considerada un talento literario excepcional en la Universidad de Tokio. En su tiempo libre, incluso ayudaba a los profesores en sus clases. El tiempo pasó. Después de un año entero, Wandering Journey ganó el prestigioso Onya Taiso, premio de librero. Sin embargo, la novela de Matsusaka Satou, La Tierra bajo el Monte Fuji nevado, fue seleccionada como una de las 2010 mejores novelas de lectura obligada recomendadas por el personal de las librerías. Y el día de la entrega de premios también coincidió con el estreno de la adaptación cinematográfica de Wandering Journey. Todas sus esposas hicieron tiempo en sus agendas para acompañarlo a la proyección. Al ver a las actrices en pantalla, cada una con un estilo que les recordaba a las suyas, sus esposas no pudieron evitar susurrar entre ellas. Yamada Rayo declaró, con aire de superioridad, que la actriz que la interpretó era la más atractiva. Nishiki Chisato inmediatamente discrepó, insistiendo en que su personaje era el más hermoso. La discusión silenciosa continuó, aunque mantuvieron la voz lo suficientemente baja para no molestar a los demás miembros de la audiencia. Afortunadamente, usted intervino y les dio a cada uno de ellos un ligero golpe en la frente, poniendo fin a la discusión. Gracias a la calidad de la novela original y al compromiso del estudio con una adaptación fiel, Wandering Journey no fue víctima de la temida maldición de la adaptación de Netflix. Todos salieron del teatro profundamente satisfechos, todavía inmersos en las actuaciones estelares. Entonces, alguien mencionó casualmente la idea de volver a viajar juntos algún día. La sugerencia fue recibida con entusiasmo inmediato. Uno a uno, empezaron a hablar de posibles destinos. Pero esta vez, no querían quedarse en Japón. La razón era simple, Japón era demasiado pequeño. Querían ver más. Su entusiasmo creció a medida que compartían ideas, pero con tantas opiniones contradictorias, finalmente decidieron posponer el asunto por ahora. El tiempo siguió fluyendo. Al año siguiente, Matsusaka Satou se graduó de la universidad y se convirtió en novelista a tiempo completo. Con su apariencia dulce y delicada y su estilo de escritura maravillosamente romántico, conquistó una gran legión de fanáticos. Pero en ese momento, algo mucho más importante ocupaba su atención. Porque, una a una, sus esposas comenzaron a quedar embarazadas. El primero en mostrar signos de náuseas matutinas fue Goto Itori. Sucedió durante una presentación en vivo, mientras tocaba la guitarra, de repente se tapó la boca y salió corriendo del escenario, vomitando accidentalmente sobre un estasiado y aplaudiendo Hiroi Kikuri. Se desató el caos y Hichi Seika y el equipo de producción del lugar la llevaron rápidamente al hospital. Poco después, Yamada Rayo, Hichi Nijika e Ikuyo también comenzaron a sentirse mal y fueron remitidos a exámenes médicos. Una situación similar ocurrió en Licorreco, tanto Nishiki Hichisato como Inoue Takina no se habían sentido bien últimamente. Al principio, asumieron que solo era agotamiento. Pero tras enterarse de la situación con la banda Kesoku, decidieron visitar también el hospital. ¿El resultado? Ambas quedaron embarazadas. Las sorpresas siguieron llegando. Aprendiendo de la experiencia de Kesoku Band y Licorreco, usted insistió en que Shinjo Aken, Futaba Ryo y Matsusaka Satou también fueran examinados. Y efectivamente el hospital dio la misma respuesta. Todavía recuerdas la extraña mirada que te dirigió el obstetra. Pero a ustedes no les importó. Simplemente estaban radiantes de orgullo por sus esposas. A partir de ese momento, dejas en pausa tu carrera de escritor y te dedicas por completo a cuidarlos. Sin duda fue un proceso largo y arduo, pero no te importó, fue una carga que aceptaste voluntariamente. Como tenías que cuidarlos a todos, dejaste de dormir en la habitación principal. En su lugar, dormiste en la sala de la planta baja, siempre lista para correr a sus habitaciones por la noche si alguno te necesitaba. Y cada actualización de los médicos traía momentos de alegría y ansiedad. ¿Te quedaste a su lado hasta el día en que dieron a luz? Primero, estaban Souji Rayo y Souji Itori de la banda Kesoku.
Luego vinieron Souji Chisato y Souji Akane, y en los días siguientes, Souji Ryo, Souji Sato y ese día, el peso de la paternidad cayó sobre sus hombros. Ustedes y sus esposas eligieron cuidadosamente los nombres de cada una de sus hijas. Mientras observabas a las niñas recién nacidas en brazos de sus madres. Te diste cuenta de cuánto tiempo habían estado los 10 en este viaje juntos. Y el camino por delante sería aún más largo. Pero no sería un viaje solitario. Te acercaste a tus hijas pequeñas para burlarte, susurrándoles que cuando crecieran y eligieran un marido, él no podría ser más débil que tú. Sus palabras hicieron que sus esposas estallaran en carcajadas. Pensaron que estabas siendo ridículo, sin mencionar que no había garantía de que sus hijas se sintieran atraídas por hombres como tú. Desestimaron sus palabras como una exageración y no las tomaron en serio. Y con eso, su vida entró en el siguiente capítulo. Dado que todas tus esposas tenían sus propias carreras y tú, siendo escritor, trabajabas desde casa. Tus hijas naturalmente se encariñaron contigo. Especialmente cuando trabajabas, tus hijos pequeños se aferraban a tu ropa como crías de koala, se acurrucaban a tus pies, se acurrucaban en tu regazo, se apoyaban en ti o tiraban de tus mangas. Empezaste a sentirte como un padre que se queda en casa a tiempo completo. Fue una sensación extrañamente compleja. Pero, considerando la corta edad de tus hijas, no podías esperar mucho más de ellas. Así que simplemente compaginaste tu escritura con tu crianza. Y así, 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los bebés, una vez indefensos, ahora habían llegado a una edad en la que podían hacer recados para usted. Naturalmente, no perdiste tiempo en corresponder a todo el esfuerzo que habías puesto en crearlo. Con su experiencia en el cuidado de niños y después de pasar cada día con sus 9 hijas, ha desarrollado un método único para tratar con cada una de ellas. En poco tiempo, vivías una vida en la que tus hijas cocinaban para ti, limpiaban la casa, te masajeaban los hombros e incluso se encargaban de tus necesidades diarias. Y quizás se debió a su presencia autoritaria como padre, pero, para su sorpresa, ninguno de ellos se rebeló contra su tiranía. En cambio, obedecieron fielmente todas sus órdenes. En la simulación, recuerdos fragmentados pasaron rápidamente por la mente de Minami. Minami, ¿de verdad te parece bien? O sea, no te estás comportando como una adulta. Souji Ikuyo acababa de regresar de un largo día de actuaciones con la banda Kesoku. Mirando a Minami, que estaba perezosamente despatarrada en el sofá, suspiró exasperada. ¿Cuál es el problema? Minami, todavía jugando con su teléfono, se giró hacia ella y sonrió. ¿Cuál es el problema? Tú. Souji Ikuyo luchó por encontrar las palabras adecuadas, cubriéndose la frente con incredulidad. Desde su punto de vista. Sentadas a ambos lados de Minami estaban las hijas de Chisato y Takina, Nayuki y Haruto. Las dos niñas, vestidas con idénticos vestidos con volantes, estaban de pie en el sofá con sus piernas regordetas y su cabello corto, una dorada y la otra negra. Balanceándose mientras extendían sus pequeñas manos para masajear suavemente los hombros de Minami. Junto a ellos, la hija de Rayo, Yona, tenía una expresión impasible mientras masajeaba sus piernas en silencio. Desde la distancia, Minami parecía un rey rodeado de un grupo de pequeños y devotos asistentes. Y eso ni siquiera fue el final. Minami se aclaró la garganta y gritó, Mirai, ve a buscar mi manuscrito a mi habitación. Está bien, papá. Caminando como un patito, Souji Mirai, a quien le habían encomendado la tarea, corrió felizmente a recuperar el manuscrito. Luego, Minami se estiró y centró su atención en Ryo y su hija, Souji Mei. Con un ligero golpe en su cabeza, ni siquiera necesitó decir una palabra antes de que Mei corriera a buscar un trapeador y comenzara a limpiar. Al mismo tiempo, Minami aplaudió. Mona, la hija de Ikuyo, y Misora, la hija de Nijika, se levantaron del sofá adormiladas. Como soldaditos bien entrenados, no esperaron instrucciones, simplemente tomaron escobas y empezaron a barrer el polvo del suelo. Ikuyo absorbió todo, con la boca temblando. Ella no podía entender. ¿Cómo podía Minami simplemente sentarse allí, disfrutando de ser mimada por un grupo de niñas sin sentir ni una pizca de culpa? Y lo peor de todo, tenía una excusa. Él siempre decía, trabajé duro cuidándolos cuando eran bebés. Ahora que son mayores, ¿no debería disfrutar de un poco de paz y tranquilidad? No importaba cuántas veces ella discutiera, él nunca vaciló. Incluso intentó convencer a sus hijas para que dejaran de malcriar tanto a su padre. Pero cuando ella sacó el tema, las chicas se enojaron mucho. Le dijeron que querían cuidar de su padre. Ante su obstinada determinación, Ikuyo solo pudo suspirar. Quizás porque habían pasado tanto tiempo aferrados a su padre cuando eran niños. Esto provocó que todas sus hijas dependieran excesivamente de Minami. Pero aún así, cada vez que Ikuyo dejaba de lado sus programas para pasar tiempo con su hija, siempre le resultaba difícil conectarse con ella. Mona solo quería estar cerca de su padre. Esto hizo que Ikuyo se sintiera completamente impotente frente a su propia hija. Y lo mismo pasó con sus otras hermanas. Sus hijas eran cariñosas con ellas, por supuesto, pero si les preguntaras a cada una de ellas con quién eran más cercanas. Los 9 elegirían a Minami. Rayo fue probablemente el que más sufrió. Su hija, Yona, era de lejos la más obsesionada con su padre. Con tan solo 4 años, ya había entrado en una fase de rebeldía precoz, viendo a su propia madre como nada más que un obstáculo entre ella y su amado padre. Ikuyo le había dicho a Rayo varias veces que debería hacer algo con el complejo de inferioridad paternal de Yuna. Pero la respuesta de Rayo solo hizo que Ikuyo se diera cuenta de que esta mujer era una causa perdida. Bueno, si está tan obsesionada con Minami, eso solo significa que mi hija tiene un gran gusto en hombres. Y así, de repente, Ikuyo se quedó sin argumentos. Con el tiempo, esta dinámica se hizo cada vez más evidente. Las hijas de Minami le obedecieron sin cuestionarlo. Pero cuando las madres les daban instrucciones, era como una conexión a internet lenta, siempre había un retraso. Fue frustrante. Esto incluso les hizo sentir un poco de envidia de Minami. Y de alguna manera, también se encontraron sintiendo celos de sus propias hijas, por estar tan apegadas a su padre.
Hablando de eso, ¿dónde están Sio y Miyuki? Suspirando con resignación, Ikuyo dejó su bolso y se sentó junto a Minami. Sio, por supuesto, se refería a la hija de Minami con Matsusaka Satou, Souji-sio. Y Miyuki era su hija con Goto Itori. Los dos eran muy cercanos a Minami, por lo que deberían haberse quedado cerca de él como siempre. ¿Por qué no estaban en ningún lugar hoy? Ella tenía curiosidad. Minami tomó un sorbo del jugo que Yuna le había servido antes de responder casualmente. Sio y Miyuki están fregando la bañera. Ikuyo se quedó helado. Debido al enorme tamaño de la familia Minami, el baño fue construido lo suficientemente grande como para acomodarlos a todos a la vez. Naturalmente, esto significaba que era necesario limpiarlo periódicamente. Originalmente, esto era una responsabilidad de los adultos, algo que hacían juntos los fines de semana. Y allí estaba Minami, admitiendo casualmente que había encomendado a sus hijas esa tarea. Ella lo miró con incredulidad. Pero Minami simplemente extendió la mano, pellizcando su mejilla sin pensarlo 2 veces, mientras preguntaba, ¿dónde están Rayo y los demás? ¿Por qué solo regresaste tú? Lógicamente, si Ikuyo hubiera regresado a casa de un concierto, Rayo y el resto de la Kesoku-ban también deberían haber llegado. ¿Por qué estaba sola? Curioso, preguntó Minami. Y, como si hubiera sido acordado, una voz resonó desde la puerta. Estoy bien aquí. Rayo entró, reprimiendo un bostezo, con una expresión de absoluto agotamiento mientras caminaba perezosamente hacia el interior. Vaya. La actuación de hoy tuvo demasiadas partes de bajo. Estoy muerto de cansancio. Murmurando sobre sus dificultades, no perdió el tiempo y se arrojó al regazo de Minami, estirándose cómodamente. Sus ojos color ámbar se volvieron hacia su hija, Yuna. Yuna, ve y tráeme un vaso de jugo. Fue una orden sencilla y cotidiana de una madre a su hijo. Pero en el instante en que Yuna vio que su preciado lugar, el regazo de Minami, estaba ocupado, su pequeña nariz se arrugó con furia. Cruzándose de brazos, giró la cabeza obstinadamente. No. Si lo quieres, consíguelo tú mismo. Esa mujer. Ella irrumpió en el lugar y robó el trono. ¿Y ahora ella también quería dar órdenes? ¡Qué broma! Eso es lo que ella pensó. Hasta que vio a Rayo apoyar perezosamente su barbilla en la palma de su mano, suspirando en un tono exagerado. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No quería hacer esto, pero supongo que no tengo más remedio que beber el jugo del que tu padre ya tomó un sorbo. Ella levantó el vaso medio vacío de jugo de Minami y se lo llevó a los labios. Yuna entró en pánico. Esa mujer. ¡Qué desvergüenza! Y de hecho, estaba a punto de beber del mismo vaso que un hombre casado. Y lo convirtió deliberadamente en un beso indirecto. Sus regordetas mejillas de bebé se sonrojaron de horror. ¿Qué espera? Te traeré jugo. Un segundo. Corrió hacia el refrigerador, sus pequeñas piernas envueltas en medias negras, moviéndose tan rápido como podían. En un tiempo récord, sirvió un vaso de jugo y corrió de regreso, colocándolo frente a Rayo. Que está bien. ¿Ahora vas a parar? Respirando con dificultad, lanzó una mirada furiosa a su madre, inflando las mejillas en señal de frustración. Sí, fue horrible tener que hacer lo que Rayo quería. Pero ella se negó a dejar que se saliera con la suya después de robarle un beso a su padre. Gracias, Yuna. Eres una chica muy buena. Rayo sonrió dulcemente. Entonces, en lugar de beber el jugo fresco, primero bebió el que Minami había comido a medias. Solo entonces tomó un sorbo de la bebida que Yuna le había traído. Ah. Yuna no pudo reprimir un jadeo de asombro, mirando fijamente a la desvergonzada mujer frente a ella en completo shock. Tú. Ella tartamudeó durante mucho tiempo, luchando por encontrar las palabras. Finalmente, espetó, ¿por qué bebiste el jugo de papá? Ya te serví un vaso nuevo. Nunca dije que solo porque me serviste jugo, no bebería del de Minami. Rayo parpadeó con sus ojos ámbar inocentemente, su rostro inexpresivo mientras hablaba. Entonces, como si no fuera suficiente, giró el rostro de Minami hacia ella, se inclinó y, bajo la mirada horrorizada de Yuna, lo besó. Después de completar su ataque final, una leve sonrisa apareció en el rostro normalmente inexpresivo de Rayo mientras miraba a su hija de 4 años. Su expresión parecía decir, puedo besar a tu padre. ¿Tú puedes? En el momento en que Yuna vio esa mirada de suficiencia, ella se asustó. Si no fuera por el hecho de que Minami estaba allí mirando, ella habría dado un paso adelante sin pensarlo 2 veces para mostrarle a Rayo cuán fuerte podían golpear los pequeños puños de una niña de 4 años. Bueno, estoy agotada. Subo a descansar un poco antes de bajar a ducharme. Rayo extendió su mano, con la intención de alborotar el cabello de su hija. Pero Yuna giró la cabeza bruscamente, negándose a dejar que la tocara. Rayo, por supuesto, permaneció completamente impasible. En lugar de eso, simplemente se abrió paso a la fuerza, desordenando el cabello de Yuna de todos modos, antes de alejarse con pasos satisfechos hacia las escaleras. Ikuyo, mamá. ¿Viste eso? En el momento en que Rayo desapareció arriba, Yuna no pudo soportarlo más. Se arrojó a los brazos de Ikuyo, señalando dramáticamente la figura de su madre que se alejaba en la distancia. Está bien, está bien. No hay necesidad de llorar. Ikuyo se quedó completamente sin palabras. Por un lado, estaba perpleja por el hecho de que Rayo en realidad estaba compitiendo con su propia hija por la atención de Minami. Por otro lado, estaba igualmente perpleja por el hecho de que Yuna se lo tomara tan en serio. Solo tiene 4 años, por el amor de Dios. Sin tener otra opción, simplemente suspiró y acarició la cabecita de Yuna, tratando de calmarla. Ahora mismo. 2 pequeñas figuras se asomaban desde el baño. Papá, el baño está todo limpio. Con su cabello rosa, igual que el de su madre, Miyuki habló alegremente con Minami. A su lado estaba Sio, quien había heredado los ojos oscuros de Minami, a pesar de su cabello rosado.
Eso es increíble, elogió Minami con una sonrisa y levantando el pulgar. Luego añadió casualmente, ya que el baño está todo limpio, ¿por qué no invitamos a mamá y Cuyo a bañarse con nosotros? Mientras aún abrazaba a Yuna, y Cuyo se congeló. Ella nunca imaginó que se vería arrastrada a esto. Parpadeando con sus pálidos ojos amarillos con incredulidad, tartamudeó, no necesito. Instintivamente, ella quería negarse. Después de todo, ella acababa de llegar a casa. Ella quería sentarse y relajarse un poco más. Pero en el instante en que las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que no podía terminar la frase. Porque justo delante de ella, Miyuki y Sio la miraron con sus grandes e inocentes ojos. Ojos tan puros, tan llenos de expectativa. Arg. Y Cuyo dejó escapar un gemido de derrota. Desde la secundaria, nunca había podido resistirse a los chicos que la miraban de esa manera. Fue lo mismo cuando conoció a Goto Futari. Ella suspiró y miró a su marido, quien sonrió mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Este hombre había descubierto completamente su debilidad. Y lo hizo a propósito, sin lugar a dudas. Pero en ese momento, no tuvo más remedio que negarse. Honestamente, no puedo vencerte, Minami. Y Cuyo negó con la cabeza y dejó la bolsa a un lado. Bueno, sudé bastante durante el espectáculo. Una ducha me vendría bien ahora mismo. Y así, sin más preámbulos, sin rechazar a Minami. Y Cuyo lo siguió al baño con sus hijas. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 295. Sus 9 hijas obedecían cada una de sus palabras sin cuestionarlas, mientras que sus esposas, por el contrario, a menudo eran ignoradas. Y todas sus esposas, excepto Rayo, quedaron profundamente perturbadas por esto. Algunos de ellos llegaron incluso a declarar que ya no se les permitiría criar a los niños y que ellos mismos se harían cargo de su educación. Y sin embargo, sus esfuerzos finalmente fracasaron. Incluso después de ser disciplinadas por sus madres, las hijas siguieron tan apegadas a ti como antes. Esto continuó incluso cuando ingresaron a la secundaria. Los casos más extremos fueron los de sus hijas mayores, Mirai y Yuna Souji. En lugar de superarse con la edad, el complejo paterno solo se intensificó con el tiempo. En sus palabras, que le guste a alguien tan excepcional como papá es algo completamente normal para una chica. Aceptasteis sin reservas. Pero vuestras esposas empezaron a preocuparse. Argumentaste que, en lugar de dejar que tus hijas terminaran con un hombre mediocre que ni siquiera estaba cerca de tu nivel, sería mejor para ellas permanecer solteras por el resto de sus vidas. Después de todo, eras más que capaz de apoyarlos para siempre. Tic, tic. Soy una especie de hija estafadora en la simulación, ¿no? Al leer rápidamente el texto, Minami no pudo evitar sacudir la cabeza negativamente. Esta versión de él había declarado abiertamente que cuidaría de sus hijas para siempre. En todos los sentidos de la palabra, era ridículo. Creo que mi versión simulada es mucho menos abierta que mi versión real. Por otro lado, ¿encontrar a un joven más excepcional que yo? Imposible. No hay nadie. Es una expectativa poco realista. Minami se acarició la barbilla, perdida en sus pensamientos. Sin embargo, la simulación continuó desarrollándose. La creciente cercanía con sus hijas fue solo una parte de su vida. Su verdadera devoción permaneció con sus esposas. En tu tiempo libre, solías acompañar a Rayo a presentaciones de rock en vivo. Aunque habías perdido el interés en tocar instrumentos hacía mucho tiempo, aunque tu pasión por la música rock se había desvanecido, todavía disfrutabas viendo a tu esposa compartir con entusiasmo sus canciones favoritas contigo. También fuiste de compras con Hijika y Ikuyo, observándolos probarse ropa nueva con vacilación, sus rostros sonrojados mientras preguntaban nerviosamente si todavía se veían bien con atuendos tan juveniles. Y siempre que expresaban su preocupación por parecer demasiado infantiles para su edad, usted se inclinaba y les susurraba al oído, diciéndoles que todavía parecían jóvenes, que su belleza no se había desvanecido. Al oír esto, sus esposas siempre sonreían, una sonrisa suave y tímida, pero tan radiante como siempre. La ansiedad social de Goto y Tori había mejorado hacía mucho tiempo, pero todavía le resultaba difícil manejar las entrevistas para la banda. Pasabas tu tiempo libre enseñándole a comportarse en público, viendo a tu tímida esposa tartamudear y ponerse completamente nerviosa. Incapaz de resistirte, siempre te acercabas y la abrazabas. Chisato y Takina habían dejado atrás Licurreco hacía mucho tiempo. Ahora pasaban la mayor parte de su tiempo libre contigo, simplemente disfrutando de la vista de las flores floreciendo y marchitándose en el jardín. A veces se acurrucaban junto a ti y se quedaban dormidos, suaves, cálidos y tranquilos. Solo las nubes flotantes en el cielo daban testimonio de aquellas tardes tranquilas. Río siempre llegaba tarde a casa, absorta en sus investigaciones. Para apoyarla, usted preparó cuidadosamente comidas nutritivas para ayudarla a recuperar su energía. Su piel se mantuvo saludable y su cuerpo nunca se debilitó, todo gracias a sus esfuerzos silenciosos detrás de escena. Y ella también lo sabía. Siempre cargaba con una culpa persistente por todo lo que hiciste por ella. Y quizás por eso, siempre que estaban solos en la cama, ella estaba tan dispuesta a cumplir cada una de tus peticiones. Rakane, por otro lado, pasó la mayor parte de su tiempo alentándote a escribir guiones para tus películas tokusatsu. Su empresa estaba prosperando y producía un éxito tras otro. Los niños de todo Japón incluso han comenzado a referirse a ella como la abuela tokusatsu de una nueva generación. Estaba furiosa. Solo tengo 38 años. Todavía estoy en mi mejor momento. ¿Por qué demonios ha envejecido de repente mi título? Sin embargo, Matsusaka Satou permaneció igual que siempre. De vez en cuando, ella te arrastraba a viajes espontáneos, recorriendo juntos el mundo. Bajo los tonos dorados del atardecer, el amor flotaba en el aire. A lo lejos, había poesía y había amor. El amor entre ustedes dos nunca se desvaneció, ni por el tiempo, ni por el trabajo, ni por la distancia.
Se mantuvo tan fuerte como siempre. Sus hijas, ahora en el instituto, no lo entendieron muy bien. Después de todo, la mayoría de sus esposas pasaban el tiempo trabajando, persiguiendo sus sueños. Mientras tanto, tú te quedaste atrás, esperando. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? En respuesta, les dijiste que el matrimonio era una cuestión de compromiso. Al igual que Hitori nunca ponía comida picante en sus comidas porque sabía que no le gustaba. Al igual que Nijika siempre te ponía una manta encima cuando te veía descansando. Y el matrimonio consistía en adaptarse a las necesidades de cada uno. Al final, no fue solo un romance fugaz, fue algo mucho más duradero. Les dijiste a tus hijas, los sueños son más importantes que el amor. Pero el amor es más raro que los sueños. La persona adecuada siempre estará presente en tus sueños, caminando a tu lado. Al escuchar esto, sus hijas finalmente comenzaron a comprender el vínculo inquebrantable entre ustedes y sus esposas. El tiempo siguió fluyendo. O bajo su atenta mirada, sus hijas forjaron sus propios caminos. Souji Miyuki, Hitori, Souji Muna, Ikuyo, Souji Misora, Nijika y Souji Yona, Rayo, formaron la nueva generación de Kesoku Band. Aunque sus habilidades aún eran rudimentarias, aunque sus letras carecían de la profundidad de la primera generación, lo dieron todo en cada actuación. Simplemente querían traer alegría a su audiencia. Mientras tanto, Souji Seo, Satou y Souji Haruto, Chisato, se dedicaron a convertirse en escritores, esforzándose por alcanzar las alturas que tú y Matsusaka Satou habían logrado. Después de años de estudio y trabajo duro, Souji Seo y Souji Haruto fueron aceptados en la Universidad de Kyo y la Universidad de Waseda, respectivamente, ambos especializándose en literatura. Mientras tanto, Souji Nayuki, Takina, tuvo el camino más fácil de todos. Con la llegada de la era digital, sus increíbles reflejos y su talento para los videojuegos, se convirtió en una streamer de juegos en línea muy popular. Su fama llegó al punto de colaborar con celebridades de la industria del entretenimiento en transmisiones de juegos en vivo. Souji Mirai, Akane, y Souji Mei, Ryo, con el apoyo de sus madres y sus conexiones, persiguieron sus sueños de convertirse en la mejor actriz del mundo y en un físico de élite, respectivamente. Naturalmente, sus viajes estuvieron llenos de obstáculos y desafíos. Pero el trabajo duro siempre trae recompensas. Solo un año después de comenzar su curso de actuación, Souji Mirai consiguió un papel en una película. Mientras que Souji Mei llamó la atención del antiguo laboratorio de investigación de Ryo y fue contratada como asistente de investigación. Por supuesto, el papel de Mirai era simplemente el de un personaje secundario con solo 4 o 5 líneas, y Mei era simplemente un asistente de investigación en periodo de prueba. Pero el hecho de que hubieran dado el primer paso en sus respectivos campos significaba que sus talentos habían sido reconocidos. A medida que siguieran avanzando, surgirían mayores oportunidades en su camino. Usted siguió de cerca el crecimiento de sus hijas. Especialmente la segunda generación de la banda Kesoku, junto con Souji Nayuki y Souji Mirai. Para garantizar que no los explotaran, usted incluso asumió el rol de manager en su tiempo libre, apresurándose a ayudarlos a avanzar en sus carreras. Por esta razón, a menudo te encontrabas quejándote con esas hijas problemáticas, rogándoles que no se metieran en situaciones en las que tuvieras que limpiar el desastre que ellas hacían. Al escuchar sus palabras, sus hijas se sintieron un poco culpables. Después de todo, aunque el tiempo había sido benévolo con su apariencia, la edad comenzaba a pasarle factura. No se sentían cómodos con el hecho de que aún dependían tanto de ella. ¿Pero qué podían hacer? Eran sus hijas. No había forma de que pudieras quedarte de brazos cruzados viéndolas sufrir. Así que, al final, seguiste ayudándolos cada vez que se encontraban en problemas. Afortunadamente, su larga trayectoria como escritor le ha dado una sólida reputación. No solo ha producido adaptaciones de anime exitosas, sino que también ha escrito numerosas películas y guiones aclamados. Con este prestigio, resolver los problemas de sus hijas se volvió mucho más fácil. En este punto, sus esposas también comenzaron a retirarse gradualmente de sus carreras. Y después de tantos años de trabajo incansable, ellos también querían descansar. Pero aún no era el momento. Las carreras de sus hijas estaban aún en sus inicios. Usted y sus esposas tuvieron que dedicar un poco más de tiempo y energía a guiarlas por las complejidades del mundo. Y así el tiempo continuó pasando. Con cada año que pasaba, las hijas que una vez debiste proteger se estaban transformando en mujeres independientes, capaces de mantenerse a sí mismas. La segunda generación de la Kesoku Band, después de varios intentos, finalmente logró actuar en el Tokyo Dome. Una hazaña que incluso a la Kesoku Band original le llevó años lograr. Souji Haruto y Souji Seo llevaban 3 años como autores activos, habiendo producido numerosas obras románticas y poéticas. Sus novelas habían sido ampliamente acogidas por la nueva generación, y cada lanzamiento se convertía en un acontecimiento muy esperado. En cuanto a Souji Nayuki, su influencia se ha extendido mucho más allá de las transmisiones en vivo. Ha logrado una transición exitosa hacia la producción de contenido, videos cortos y colaboraciones a gran escala, lo que ha hecho que su carrera sea más vibrante que nunca. Souji Mirai siguió los pasos de la amiga de Souji Akane, Rika Takarada, consiguiendo numerosos papeles cinematográficos y convirtiéndose gradualmente en la actriz más prometedora de la industria. Souji Mei se hizo cargo del grupo de investigación que Souji Ryo había dejado, convirtiéndose en el director de la próxima generación de laboratorio. Ya no necesitaban guía constante. Los árboles que cultivaste con tanto esmero ahora eran altos y fuertes, con ramas que se extendían por todas partes. A su sombra, usted y sus esposas podrían finalmente respirar aliviados, relajarse y disfrutar de los frutos de su trabajo. 2 años después de que las carreras de sus hijas se estabilizaron. Ustedes y sus esposas ya no dudaron. Ya no reprimieron el deseo de retirarse. Empezaste a hacer anuncios oficiales. La banda original Kesoku, alguna vez aclamada como la mejor banda de rock del país, ha declarado una pausa indefinida. La compañía productora de tokusatsu detrás de Shinjo Akane, después de lanzar su última serie de héroes, se despidió de su audiencia. Souji Ryo, una figura destacada en su campo científico, se ha retirado formalmente de la vida académica.
Los autores de Sugar y Nami han anunciado un descanso prolongado de la escritura. La noticia tuvo un gran impacto en la escena musical rock japonesa, el mundo literario y la industria del tokusatsu. Numerosos fanáticos expresaron su devastación, luchando por aceptar la realidad. Pero al final, todavía le enviaron sus sinceras bendiciones. Porque los que una vez presenciaron su ascenso también han crecido. Muchos de ellos ya eran adultos y tenían sus propios hijos, igual que tú. Con su jubilación asegurada, usted ha emprendido una vida tranquila y sin prisas. Aunque la Kesoku Band se había retirado de las presentaciones públicas, todavía disfrutaban de reunirse en el estudio privado que habías construido para ellos, tocando música solo por diversión. De manera similar, aunque Souji Akane había abandonado la industria del tokusatsu, todavía ocasionalmente creaba modelos kaiju muy detallados para que todos los admiraran. Matsusaka Satou, a pesar de su pausa en la escritura, frecuentemente escribía poemas de amor y cartas excesivamente románticas solo para ti. Y cada vez, se los leías en voz alta a tus otras esposas, solo para burlarte de ellas. Sin falta, su cara se ponía roja de vergüenza, completamente angustiada. Sin embargo, por mucho que protestara, nunca podría detenerlo. Solías jugar videojuegos con Souji Chisato de vez en cuando, ir al cine con Inoue Takina. Esa vida sencilla y pacífica contenía una felicidad que solo ustedes 10 podían comprender verdaderamente. Y así, el tiempo pasó como un sueño fugaz. Cuando miraron hacia atrás, sus cuerpos ya habían comenzado a envejecer. Por sugerencia de Satou, decidieron embarcarse en un último viaje mientras sus cuerpos aún eran capaces de moverse. En lugar de quedarte en la cama y perder el tiempo lentamente, elegiste conectarte con la naturaleza. Capítulo 296. La idea de un largo viaje surgió cuando Chisato comenzó a darse cuenta de que su memoria estaba fallando. Quizás era simplemente debido a la edad, pero ciertas cosas ya no estaban claras en su mente. Hubo momentos en que su cuerpo de repente se sintió inexplicablemente fatigado. Y así, todos decidieron irse mientras aún podían moverse libremente. Una vez más, tomaste el volante y guiaste a tus esposas en un viaje por carretera a través del país. Su viaje comenzó en Tokio y continuó hacia el suroeste hasta la prefectura de Kumamoto, hogar del histórico castillo de Kumamoto. Allí ofrecisteis a vuestras esposas el famoso guiso de carne de caballo de la región. El dueño del restaurante incluso recomendó el sashimi de carne de caballo de primera calidad, pero usted y sus esposas lo rechazaron cortésmente. A pesar de haber nacido y crecido en Japón, la carne de caballo cruda era algo que ninguno de ustedes podía tolerar. Te quedaste en Kumamoto durante bastante tiempo, principalmente porque Chisato quería tomar más fotografías y enviar recuerdos a tus hijas. Cumpliste su deseo y juntos pasasteis una primavera entera en Kumamoto. Fue solo cuando las primeras cigarras del verano comenzaron a cantar que finalmente partiste, rumbo a tu próximo destino, la prefectura de Okayama. Esta ciudad del suroeste era famosa por sus numerosos balnearios de aguas termales, y se decía que sus huevos cocinados en aguas termales eran excepcionales. Lo primero que hiciste fue relajarte en las aguas termales con tus esposas, lavando todo tu cansancio. A continuación, siguiendo la recomendación del propietario de la casa de huéspedes, visitó el famoso observatorio astronómico Visey, que se encuentra cerca. Esa noche, el límite entre el horizonte amarillo pálido y el cielo azul índigo profundo se desdibujó, transformándose en un lienzo de ensueño. Desde tu punto de vista, el mundo estaba dividido. Y detrás de ti, la noche había caído. Y delante de él, el lejano horizonte aún conservaba los últimos vestigios de la luz del día. El blanco y la oscuridad se mezclaban mientras estaba sentado bajo el cielo estrellado, asando comida en una fogata. La única desventaja fue la gran cantidad de mosquitos atraídos por la luz. Al amanecer, sus esposas ya habían sido devoradas por ellos, mientras que, extrañamente, a ti ni un solo mosquito te había picado. Sintiéndose renovado después de una noche de sueño reparador, se encontró siendo reprendido sin piedad por sus esposas a la mañana siguiente. Pasaste incontables noches contemplando las estrellas aquí, enviando fotos del cielo y de tus festines alrededor de la fogata a tus hijas. Sus hijas, atrapadas en sus agitadas carreras, estaban consumidas por los celos. En Line incluso bromearon sobre dejar sus trabajos solo para unirse a ti. Por supuesto, era solo una broma. Sabían que este era un viaje destinado solo a vosotros y vuestras esposas. Por mucho que te quisieran, nadie, ni siquiera tus hijas, podría quitarte el tiempo que te pertenecía exclusivamente a ti y a tus parejas. Originalmente, planeabas irte después de unas noches. Sin embargo, su coche sufrió una avería a mitad del viaje, lo que le obligó a prolongar su estancia. Los días seguían pasando. Una vez reparado el vehículo, continuó viajando a más y más lugares, el santuario Fushimi Inari, la antigua ciudad de Nara, los fuegos artificiales de Amano Ura y la costa Yuriyama en Kagoshima. En algún momento, incluso consideró viajar al extranjero. Sin embargo, como habían dejado sus pasaportes en casa, no tuvieron más remedio que abandonar la idea. Finalmente, después de visitar innumerables paisajes impresionantes, estacionaste tu auto en una calle sin nombre. Ante ti se extendía un campo infinito, que llegaba hasta el horizonte como si conectara la tierra con el cielo. Y te sentaste, contemplando la puesta de sol. Sintiendo el suave calor que ya no quemaba. Es tan hermoso. Con la cabeza apoyada en el pecho de Minami, Nijika miró aturdida la puesta de sol. Había algo melancólico en el resplandor del crepúsculo. Y sin embargo, también había una belleza indescriptible en ello. Ninguna de las esposas ha hablado. Simplemente contuvieron la respiración, mirando el horizonte lejano. Observaron los últimos rayos de sol desaparecer en la oscura silueta del paisaje. Y en ese momento, un susurro pareció resonar en la distancia. Una voz que ninguno de ellos podía describir. Una voz que parecía decir, ya no eres joven. Pero, ¿y qué pasa si ya no somos jóvenes? Metiendo un mechón suelto de cabello azul oscuro detrás de su oreja, Rayo se sentó junto a Minami. Su expresión, habitualmente neutra y serena, ahora estaba llena de ternura.
Estar con Minami, estar con todos ustedes, toda esta vida, ha sido un viaje maravilloso. Ella murmuró suavemente. Como una aventura, supongo. Ryo sonrió suavemente mientras se sentaba. Contrariamente a las leyes de la física, nunca hay 2 días iguales. No me importa envejecer, siempre y cuando pueda seguir estando con Minami y todos los demás. Hitori añadió apresuradamente. Estoy muy feliz también. Está bien, Hitori-chan, nadie dijo que no eras feliz. Kita soltó una risita discreta. Ella siempre ha sido así, ¿no? Chisato se rió de buena gana y repartió algunas bebidas energéticas. Lo mejor es recargar las pilas. Aún tenemos un largo camino por delante. Sus palabras provocaron un suspiro de impotencia en Takina. Ella había comprado esas bebidas energéticas, y aún así Chisato las repartió casualmente como si fueran un regalo. Pero de todos modos. Ahora no era el momento de discutir algo tan trivial. Hombre, con una puesta de sol tan impresionante, sería una escena increíble para un tokusatsu, ¿no? Akane levantó los dedos en un gesto que sugería que estaba tramando algo, murmurando para sí misma con un dejo de arrepentimiento. Hacía años que no filmaba un proyecto tokusatsu. Pero en el fondo los instintos nunca desaparecieron. Especialmente en esta etapa de la vida. Ver desaparecer cosas bellas siempre dejaba una cierta sensación de melancolía. Ella suspiró. Y en ese momento, alguien que había permanecido en silencio todo este tiempo finalmente habló. Satou. El año que viene, haremos otro viaje juntos el año que viene. Ella sostenía la botella de bebida energética en sus manos, mirando a todos los presentes. Hubo un tiempo en que ella solo quería viajar sola con Minami. Pero ahora había un deseo más fuerte. Ella quería viajar con todos aquí. Solo una vez más. Un último viaje. Juntos. Para la última aventura de sus vidas. Su propuesta fue recibida con aprobación unánime. Al ver que todos habían tomado una decisión, Minami se rió entre dientes y tomó su cámara. Bueno, en ese caso, tomémonos una última foto juntos antes de irnos a casa. Mientras aún esté atardeciendo. Todo está bien. Nadie se opuso. Siguiendo sus instrucciones, tomaron sus posiciones. Minami ajustó la configuración, activando el temporizador automático antes de colocar la cámara en el trípode. Date prisa, Minami. Está a punto de empezar. Al notar su exasperante lentitud, Chisato, siempre enérgico, se impacientó. Sí, lo haré. Minami se rió, asegurando el trípode antes de finalmente darse la vuelta. Y por un momento. Se quedó congelado. El sol detrás de ellos ya se había puesto. Fue ese fugaz instante en el que la luz y la sombra se convirtieron en uno. Y en ese momento. Juró que lo vio. Sus esposas. Tan jóvenes y radiantes como hace años. De pie allí. Sonriéndole, como siempre lo hacían. La foto fue capturada perfectamente. Tras años viajando, tus habilidades fotográficas han alcanzado un nivel profesional. Si publicaras esta foto en línea, seguramente muchísima gente te escribiría preguntándote dónde la tomaste. Pero por supuesto que no harías eso. Después de guardar la foto, te las llevaste todas a casa. En el camino de regreso, estaban radiantes de emoción, discutiendo con entusiasmo los detalles del viaje del año siguiente. Como si la próxima aventura estuviera a la vuelta de la esquina. No pudiste evitar sonreír. Les dejaste charlar libremente, pusiste música y seguiste conduciendo. Estaban muy ansiosos por realizar el próximo viaje. Pero ese viaje nunca sucedería. Quizás fue el largo viaje. O quizás la dura nieve invernal que llegó inesperadamente. Su médico personal le dio la noticia. La salud de Chisato y Takina ha empeorado debido al frío de este invierno. Ya no podían soportar el esfuerzo del viaje. Y para cuidar de ellos, usted y los demás naturalmente suspenden todos los planes para otro viaje. Pero nadie se quejó. En lugar de eso, simplemente se burlaron de los dos alborotadores postrados en cama. Chisato y Takina se sintieron culpables y les dijeron a todos que siguieran adelante sin ellos. Pero su sugerencia fue recibida con un firme rechazo. Porque si no estuviéramos todos juntos no habría razón para viajar. El tiempo seguía pasando. O pronto, no serían solo Chisato y Takina. Hitori y Rayo también comenzaron a mostrar signos de deterioro de su salud. Su energía se estaba agotando más rápido que nunca. ¿Me entiendes? Esa era simplemente la naturaleza del tiempo. No había necesidad de hacer nada. Simplemente había que seguir avanzando, de manera constante e inevitable, llevándose todo consigo a lo largo del camino. Intentaste utilizar todos los medios a tu disposición para ayudarlos. Pero el envejecimiento no era una enfermedad. Sus esfuerzos fueron ineficaces. Durante los siguientes 2 años, te dedicaste a cuidar de Chisato, Takina, Hitori y Rayo. Por lo tanto, las condiciones de Nijika, Ikuyo, Ryo y Akane también empeoraron. Solo tú y Satou permanecieron relativamente saludables. Al ver a sus esposas consumirse cada día que pasaba, todo lo que podían hacer era permanecer a su lado, asegurándose de que sus últimos días estuvieran llenos de tanta felicidad como fuera posible. Ninguno de ellos temía a la muerte. A veces incluso bromeaban sobre ello. Se apoyaron uno en el otro y rieron juntos. Como si la mera compañía pudiera desafiar al tiempo mismo. Fuera de la ventana, las hojas crecían en primavera y se marchitaban en otoño. Al lado de la cama se cambiaban constantemente flores frescas. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 años. Quizás fue el destino. Quizás simplemente no querían separarse. Ese año, Chisato y Takina fallecieron. Sin dolor, en paz. Una despedida silenciosa, la mejor despedida que podían desear. Besaste sus rostros envejecidos y les vestiste con sus últimas ropas. Juntos los enterraron, uno al lado del otro. O poco después, Hitori y Rayo los siguieron. El bajo y la guitarra,
quizá incluso en otro mundo, todavía estarían tocando sus melodías juntos. Sus muertes los afectaron a usted y a Satou profundamente. Y la primavera siguiente, tan pronto como florecieron los primeros cerezos. Enijika e Ikuyo también fallecieron. Entonces, cuando las hojas de otoño cubrieron las montañas de rojo. Ryo y Akane también han dejado este mundo. Cuando la vida se te escapaba, los viste partir. Los observaste mientras te sonreían, una sonrisa agridulce, llena de amor, pero reacia a separarse. Y te obligaste a devolverle la sonrisa, alisando las arrugas de tu ropa. Porque siempre se preocuparon por mantener las cosas organizadas y limpias. No quieren que llores. Sato permaneció a su lado. Lee, te quedaste a su lado. La casa, una vez llena de vida, ahora estaba tan vacía. Aunque sus hijas lo visitaban con frecuencia, tratando de consolarlo, tratando de tranquilizarlo. Aún sentías una soledad indescriptible. La camioneta que solía transportarlos a todos ahora estaba estacionada en el garaje, acumulando polvo. Ni tú ni Satou teníais más motivos para hacer funcionar esa cosa. El tiempo continuó su curso constante. Han pasado 6 años. Y entonces, un día. Lo sentiste. Una sensación de malestar que se extiende por todo el cuerpo. La situación está empeorando cada vez más. Acostado en la cama, lo sabías. Y esta vez le tocó a él ir a buscarlos. Satou se sentó junto a su cama, llorando incontrolablemente. Sonreíste suavemente, extendiendo tu mano con todas tus fuerzas para limpiar sus lágrimas. Y le dijiste que no estuviera triste. Aquel encuentro con ellos había sido la mayor alegría de su vida. Y cuando diste tu último aliento. Estaba sonriendo. Pero también había una disculpa en esa sonrisa. Porque al final. La dejaste atrás. Sola. Se sentiría sola, ¿no? Pero eso ya no era asunto suyo. A medida que la oscuridad se acercaba, su conciencia se sumió en el sueño. Esto es realmente. De vuelta a la realidad, Minami dejó escapar un lento suspiro mientras miraba la pantalla de simulación. Las palabras eran simples. Pero solo leerlos le hacía doler el pecho. Viendo a cada una de sus esposas irse antes que él. Solo imaginarlo era insoportable. Y al final, incluso abandonó a Satou. Esto solo empeoró la situación. Exhaló profundamente. La mortalidad era algo en lo que siempre había odiado pensar. Pero era algo de lo que nadie podía escapar. La vida era demasiado corta. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para que cumplieran su sueño de hacer otro viaje juntos. Minami negó con la cabeza. Estaba a punto de comprobar el resultado final y el resumen del sistema. Pero tan pronto como extendió su mano. Se quedó congelado. Porque la simulación. No había terminado. Todavía estaba sucediendo. ¿Tienes más? Él no podía entender. Él estaba muerto. ¿Qué podría pasar a continuación? Sacudiendo la cabeza, respiró profundamente. Y continuó leyendo. Capítulo 297. Después de su muerte, Souji Satou lloró amargamente. Fue entonces cuando se dio cuenta, todas las personas que se habían preocupado por ella, que la habían amado, se habían ido. Uno a uno, todos abandonaron este mundo. Y ella fue la única que se quedó atrás. Vagando por la vida como un fantasma. No puedo escuchar sus voces. No pudimos hablar contigo nuevamente. Ninguna dificultad, ningún sufrimiento la había quebrantado antes, pero esta vez sintió algo que nunca antes había conocido. Una impotencia. Un vasto campo que se extendía infinitamente ante él. Todos estabais del otro lado, separados por un muro llamado muerte. Invisible, intangible, pero insoportablemente real. Sin palabras. Sin conexión. Solo una soledad abrumadora. Ser el último en quedar fue una crueldad sin igual. Pero un destino aún más cruel fue que tenía todas las razones para soportarlo. Porque además de ti, también estaban tus hijas. Y todavía la necesitaban. Así que, por ti, ella solo podía disculparse. Ella no pudo unirse a ustedes tan rápido como le hubiera gustado. Después de tu fallecimiento, Satou y tus hijas organizaron un gran funeral para ti. Sus 9 hijas se tomaron tiempo de sus vidas para asistir. Lamento mucho su pérdida. Los invitados llegaron y se fueron, ofreciendo sus condolencias a las hijas de Souji, vestidas de negro en señal de luto. Probablemente era uno de los viejos amigos de su padre, un caballero que hablaba sin parar sobre el tipo de persona que había sido Minami Souji y cómo su muerte representaba una terrible pérdida. Las hijas de Souji no lloraron. Simplemente mantuvieron sonrisas educadas, saludando a cada persona en duelo con el respeto que su padre les había enseñado. Pero, hermana mayor, yo, ya no puedo guardarme esto para mí. Souji Mirai se giró hacia Souji Yuna, con los ojos rojos y llorosos. Ella ya no podía contener el dolor. Sus lágrimas estaban a punto de caer. Estúpido. La voz de Yuna era tranquila pero firme. Ella miró fijamente a su hermana menor, con voz firme. ¿Ya habéis olvidado lo que nos dijo el padre? Sus ojos permanecieron resueltos. Pase lo que pase, nunca debemos mostrar debilidad frente a los demás. Sí. Eso es lo que siempre les decía su padre. Si alguna vez muere. Él no quería que sufrieran. Él no quería que se rompieran. Porque ese día. Su madre todavía estaría aquí. Y necesitaba que fueran fuertes. Pero, ya no puedo parar. La voz de Mirai tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. Idiota. ¿Por qué lloras? Yona, que había mantenido la compostura durante todo este tiempo, finalmente vaciló. Su voz se quebró. Crudo y colado. Maldita sea. ¿Por qué empezaste a llorar? Ahora yo tampoco puedo parar. Finalmente, Yona ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrieron por su rostro.
Así como la risa puede ser contagiosa. Igual que la tristeza. Escuchar sollozar a su hermana hizo que su dolor fuera insoportable. Ella maldijo a Mirai por ser tonta, por ser tan débil. Pero incluso mientras la reprendía, sus propias lágrimas seguían cayendo. Y ella no era la única. A su lado, su hermana mayor, Souji Miyuki, bajó la cabeza. Las manos de Souji se temblaban mientras se limpiaba la cara. Y cuando finalmente llegaron Souji Nayuki y Souji Haruto, ninguno de ellos pudo contenerse por más tiempo. El sonido del llanto resonó por todo el salón funerario. Fue solo entonces. Solo cuando dejan que sus muros se derrumben. Ellos lo entendieron perfectamente. Su padre había fallecido. Él realmente se ha ido. Nunca volverían a ver la sonrisa traviesa de su padre. Nunca volverían a escuchar su voz cálida y refinada. Los sollozos ya no se podían contener. La funeraria se sumió en el caos. Sin embargo, durante todo el incidente, Souji Satou, que observaba en silencio desde un lado, no se movió para consolarlos. ¿Por qué? Ese era su padre. En lugar de eso, volvió sus suaves ojos rosados hacia la fotografía enmarcada en el altar. Muerto. Perdido. Su padre había fallecido. ¿Y si ni siquiera les permitirá el derecho a llorarlo? Entonces, ¿qué tipo de madre sería ella? Minami-senpai. Murmuró el nombre que había llamado tantas veces antes, pasando sus dedos delicadamente por el borde frío del marco. Te extraño. Ella cerró los ojos. Te fuiste. Tus hijas lloraron en medio del caos de tu funeral. No lo podían aceptar. Tenían la voz ronca de tanto llorar. Pero después de que las lágrimas se secaron, se instaló el silencio. El funeral silencioso duró hasta el día siguiente. Al amanecer, con la ayuda del sumo sacerdote del templo, su cuerpo fue colocado cuidadosamente en un frío ataúd de madera y enterrado junto a sus esposas. Sus hijas rechazaron la cremación. Tal vez no soportaron la idea de ver tu cuerpo reducido a cenizas, prefiriendo gastar una enorme suma de dinero para enterrarte completamente bajo tierra. Sus esposas recibieron el mismo trato. La última vez que visitó el cementerio de la familia Souji, un pequeño árbol había comenzado a crecer detrás de sus tumbas. El cuidador tenía planes de cortarlo. Pero tú y Satou lo detuvieron. Tal vez. Tal vez. Ese árbol era otra forma para que sus esposas pudieran seguir viviendo en este mundo. Después de todo, Rayo había dicho una vez. Si pudiera reencarnar, me gustaría ser un árbol. Sin preocupaciones por la comida, sin estrés. Solo absorbiendo la luz del sol, comiendo gratis y creciendo fuerte. Y ahora, tu deseo se ha hecho realidad. El árbol joven, que una vez fue pequeño, había crecido hasta convertirse en un árbol alto y frondoso. La hierba y las flores florecieron a su sombra. Que el día de su funeral, el cielo era de un azul brillante. Y el verde de la hierba reflejaba el azul del cielo. Una suave brisa agitó las hojas, susurrando delicadamente en el aire. Después de lanzarte una última mirada, Satou miró hacia otro lado y dio la orden. Su ataúd fue bajado a la tierra. Un ataúd tan pequeño. Una tumba tan pequeña. Souji Muna, la hija de Kita, habló entre sollozos. A mi padre siempre le encantaron los espacios amplios y abiertos. Al oír estas palabras, los ojos de las otras hijas se llenaron de nuevas lágrimas. Nadie pudo encontrar la fuerza para responder. Solo podían mirar. Como el hombre que tanto amaban. Fue enterrado lentamente. Después del funeral, las 9 hermanas Souji vivieron juntas durante mucho tiempo. En momentos como estos, estar solo me llevaba a pensar demasiado. Y lo más importante, querían cuidar de su madre. En sus últimos años, Satou recibió buenos cuidados. O todo lo que ella quería, sus hijas harían lo que fuera para conseguírselo, solo para verla sonreír. Por eso, ella estaba infinitamente agradecida. Pero ella también se mantuvo firme en su resolución. Como ya todos os habíais sido. Entonces ella sería la que protegería a sus hijas. Con esta determinación, incluso su cuerpo envejecido pareció encontrar nueva fuerza. Esto es realmente. Minami Souji dejó escapar un lento suspiro mientras miraba la pantalla de simulación. Fue surrealista. Tenía solo 17 años, 18 como máximo. Y, sin embargo, acababa de presenciar su propio funeral. A través de los recuerdos de la simulación, tuvo la sensación de haber experimentado todo realmente en primera persona. Fue inquietante. Él ni siquiera estaba muerto todavía. Dejando escapar un suspiro de impotencia, negó con la cabeza. Su pecho se sentía pesado. Satou era realmente una persona fuerte. Incluso después de perderlos a todos, ella siguió adelante. Aún así, ella se aferró a sus creencias. Minami se desplazó hacia abajo. Quería ver el resultado final de esta simulación. Sin embargo, incluso mientras su cuerpo en descomposición ardía con vida renovada, todo lo que hizo fue concederle a Satou unos cuantos años más. Nadie en este mundo puede escapar de la erosión del tiempo. Su cuerpo empezó a debilitarse. Incluso cuando se hizo pruebas, los médicos no encontraron nada malo. Pero Satou lo sabía. Finalmente había llegado al final de su tiempo limitado. En la última parte de su vida, recordó el sueño que compartieron. Para hacer un último viaje juntos. Para ver el mundo por última vez. Luego expresó su deseo a sus hijas. Viajar una vez más antes de que su llama se apague. Contemplar los paisajes y los cielos para todos ustedes. Pero sus hijas negaron con la cabeza. Se negaron. Los médicos les habían advertido. En ese momento lo que más necesitaba era descansar. Su cuerpo envejecido ya no podía soportar la fatiga del viaje. La amaban demasiado. Cada segundo extra con ella valía más que el mundo entero. Y comprendiendo sus sentimientos, Satou suspiró y nunca volvió a mencionar el viaje. Pero todos los días, sin falta. Y levantó una sola fotografía.
Una foto de todos ustedes juntos, bajo un atardecer sin nombre, sonriendo. Sin embargo, su cuerpo continuó deteriorándose. Pasó la mayor parte de sus días sentada, inmóvil durante horas y horas. Su fuerza fue disminuyendo poco a poco. El médico de familia dio una advertencia a sus hijas. Prepárate. Como mucho, le quedan 1 o 2 años de vida. Al recibir la noticia, sus hijas guardaron silencio. Sabían que este día llegaría. Simplemente, nunca pensaron que sería tan pronto. Después de mucha discusión, tomaron una decisión. Cumplirían el último deseo de Satou. Terminarían el viaje que todos ustedes dejaron incompleto. Cumplirían la promesa que nunca se había cumplido. La vieja camioneta de turismo modificada, que una vez fue tocada por sus propias manos. Sus hijas limpiaron el polvo del marco de la foto. Después de algunas reparaciones e inspecciones, confirmaron que todavía estaba en buenas condiciones. Entonces, ayudaron a Satou a subir al asiento del pasajero. La furgoneta permaneció igual. Pero la gente que estaba dentro. Ya hace mucho tiempo que se fueron. Las lágrimas corrieron por el rostro de Satou. Con el apoyo de sus hijas, extendió la mano para tocar el viejo vehículo. Desde afuera, parecía tan común, casi feo, con sus asientos dispuestos a medida. Pero ella guardó tantos recuerdos. Pensó en la promesa incumplida. El viaje inacabado. Las personas irreemplazables que ella amaba. Luego se sentó, acomodándose nuevamente en su antiguo asiento. Ella organizó con entusiasmo la disposición de los asientos, explicando todo con voz alegre. Ella le dijo a sus hijas. Esta era la casa de su padre. Y aquí es donde Chisato siempre se sentaba. A Rayo le gustaba apoyarse en la ventana, y Itori siempre se acurrucaba en la esquina. Una a una, las hijas se sentaron exactamente como ella les había indicado. Los labios de Satou se curvaron en una suave sonrisa. Aquellos a quienes ella había amado ya se habían ido hacía mucho tiempo. Pero sus lugares ya habían sido ocupados por la siguiente generación. Ese era el significado de la continuación de la vida. Con un ruido sordo y familiar, la camioneta arrancó. El mundo exterior, a través de la ventana, comenzó a moverse. Y dentro del coche, como un niño, Satou se rió. Sus hijas estaban preocupadas. Le dijeron que no se esforzara demasiado. Incluso el más mínimo shock emocional podría poner en peligro su frágil cuerpo. Pero a ella no le importó. El viento traía el olor de la tierra y del mar. Su cabello plateado y claro bailaba salvajemente, ondeando como la falda de una niña en pleno verano. Y así comenzó su viaje. Primera parada. El punto más septentrional de Japón, Cabo Soya. Satou dio las instrucciones de memoria. Y a medida que lo seguían, los paisajes exteriores comenzaron a superponerse con los que existían en sus mentes. Ella sonrió. Y mientras conducían, ella contaba historias. Historias que había escuchado de ti. Ella mencionó lo encantado que estabas la primera vez que llegaste aquí. Cuando finalmente llegaron a su destino. Satou salió de la camioneta. Lentamente, colocó su mano sobre el monumento que marca el punto más septentrional de Japón. Ella miró hacia arriba. El horizonte se extendía ante ella, mezclando el suave naranja del atardecer con el azul pálido del cielo. Una frontera tan delgada que parecía conectar con otro mundo. Su respiración se hizo más lenta. Ella quería experimentar ese momento. Ella quería grabar eso en su alma. Sus hijas no dijeron nada. Simplemente abrieron un viejo álbum de fotografías. Uno a uno, fueron pasando las páginas. Fotos de ti, en el mismo lugar exacto, sonriendo a su lado. Inclinaron la cabeza hacia atrás. Intentando grabar este paisaje también en sus memorias. Se quedaron en Cabo Soya más tiempo del esperado. El cuerpo de Satou ya estaba sufriendo por el largo viaje. Necesitaba descansar antes de poder continuar. El próximo destino. Okinawa. Debido al estado de salud de Satou, hicieron otros arreglos. El camión fue enviado por adelantado en un barco de carga. Y las hijas. Se embarcaron en un pequeño yate privado. Al timón, sujetando firmemente el volante, estaban nadie menos que Sou Hiyuna. Haciendo todo lo posible para no sobrecargar a Satou, finalmente llegaron a las islas de Okinawa. Y el azul profundo del mar se encontró con la oscuridad sombría de las islas. Mientras viajaban por un camino recto aparentemente interminable que se extendía hacia el cielo, todos sintieron una extraña sensación de paz. Se quedaron allí varios días, hasta la noche del Festival de Fuegos Artificiales de verano. Para apoyar a Satou, la llevaron a un mirador cercano, donde contempló el cielo. Con un fuerte silbido, el primer fuego artificial se elevó hacia el cielo nocturno. Su cola llameante dejó una estela tenue e intensa, que pronto se desvaneció, como si estuviera a punto de desaparecer. Pero no desapareció. En cambio, la bola de fuego se llenó de luz, hasta que, finalmente, explotó. Pétalos de color naranja ardiente esparcidos en todas direcciones, floreciendo en la oscuridad. Satou no habló. Simplemente observó, en silencio y con calma, con la mirada fija en las brillantes flores de arriba. Entre el denso humo del ambiente festivo, sus hijas vieron algo. En ese momento, ella estaba exactamente como había estado en su juventud, junto a todos ustedes, mirando los fuegos artificiales bajo el mismo cielo. Pero el viaje no podía durar para siempre. Después de Okinawa, la salud de Satou se deterioró drásticamente. Quizás fue el cansancio del viaje. El movimiento constante. El agotamiento de perseguir un sueño inacabado. Su frágil cuerpo finalmente había llegado a su límite. Las hijas empezaron a discutir. Algunos insistieron en que nunca debieron haberla llevado a ese viaje. Otros argumentaron que dejarla languidecer en una cama de hospital habría sido aún más cruel. La discusión se intensificó hasta que un murmullo débil y onírico los interrumpió. Los labios de Satou se movieron ligeramente. Y quizás estaba susurrando, no luches. Y quizás estaba diciendo, es mi culpa.
Al ver a su madre, tan frágil, tan débil, se quedaron en silencio. Echarse la culpa unos a otros no cambiaría nada. Todos lo sabían. Y todos sabían, más que cualquier otra cosa, que este viaje era la voluntad de Satou. Así que esperaron. Hasta que estuvo lo suficientemente fuerte para moverse de nuevo. Y esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. Los médicos exigieron que trajeran suministros médicos, líquidos intravenosos, medicamentos, equipo de emergencia. Su llama se estaba apagando. Ahora, solo podía mantenerse viva con medicamentos. Su próximo destino ya había sido decidido. El mismo lugar donde sus padres habían viajado antes. Desfiladero de Agatsuma. Un nombre lleno de romanticismo. Vinieron aquí a esperar. Para presenciar el momento en el que la escarcha otoñal pintaría el bosque de rojo. Ver los árboles ardiendo en colores. Reúne verduras frescas y crujientes de la montaña y prepáralas para Satou. Pero al final, llegaron demasiado pronto. Debido al estado de salud de Satou, habían planeado con anticipación, llegando temprano para asegurarse de que pudiera descansar. Y así, los árboles todavía estaban verdes. Las montañas todavía estaban exuberantes. El otoño aún no había llegado del todo. Sus corazones estaban llenos de frustración. No querían ver ese verde. Querían ver las montañas en llamas. Querían quedarse bajo un bosque de hojas rojas que caían. En sus corazones oraron. Y gritando, rogando que alguien o algo los escuche. Suplicando que se cumpla el último deseo de su madre. A medida que pasaban los días, Satou dormía cada vez más. Sus horas de vigilia se convirtieron en momentos fugaces. Souhimei, la hija que nunca había creído en dioses, fue al santuario más cercano a rezar. Souji Yuna, el más perezoso de todos, hizo una fila entera de Teru Teru Bosu, esperando un milagro. Y aún así, hicieron más. Souji Miyuki, Souji Muna y Souji Misora mantuvieron una vigilia constante. Con las manos unidas en oración, le susurraron a su madre dormida. Quizás al final sus voces fueron escuchadas. O tal vez. En algún lugar de este mundo, realmente existía un dios. Esa misma noche. Un viento otoñal desconocido barrió la tierra. Y por la mañana. Toda la montaña quedó envuelta en llamas. Una vasta extensión carmesí. El mundo respondió. Sus voces estaban llenas de emoción mientras corrían hacia Satou. Ayudándola a subir a la silla de ruedas, guiándola hasta el corazón del cañón. Un mar de hojas rojas se arremolinaba en el aire, cayendo suavemente sobre su cabello plateado. Souji instintivamente extendió su mano, con la intención de quitar las hojas. Pero Satou levantó débilmente su mano, deteniéndola. Minami-senpai me dijo una vez. Nos vemos más bonitas con hojas de otoño en el pelo. Su voz era casi un susurro. Y sin embargo, esto lo silenció a todos. Porque sabían. Ella ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo. Simplemente fluyó de sus labios, naturalmente. Como si estuviera hablando con otra persona. Su mirada se perdió en el horizonte. No solo por las hojas rojas que tienes delante. Pero en algún momento. Algo que solo ella podía ver. Sus hijas contuvieron la respiración. Se negaron a hacer ningún sonido. No querían molestarla. Ni siquiera el más leve susurro. La salud de Satou se estaba deteriorando. Cuando emergieron del desfiladero de Azuma, su conciencia ya había comenzado a desvanecerse. Pasaba mucho más tiempo acostada que sentada. Y cuando ella se acostó, murmullos escaparon inconscientemente de sus labios. Algunos de estos murmullos tenían significado, mientras que otros no. A veces, dejaba de responder a las voces que venían del mundo exterior. Sus hijas lo sabían, no le quedaba mucho tiempo de vida. La bestia conocida como tiempo la devoró, momento a momento. El medicamento goteaba en su cuerpo a través del fino tubo intravenoso, manteniendo apenas encendida la débil llama de su vida. Sin dudarlo, se dirigieron hacia el destino final de su viaje, el monte Fuji. Fue un largo viaje. Después de más de 10 horas de viaje sin parar, finalmente llegaron al pie de la montaña. Entregaron su solicitud de escalada en el punto de control designado y luego se giraron para mirar hacia arriba. No fue como hace 30 años. En aquel entonces no existía un sendero oficial en la montaña, pero ahora se ha pavimentado un camino para que los vehículos puedan subir. Sin embargo, el camino solo llegaba hasta la tercera estación del monte Fuji, la montaña estaba dividida en 10 estaciones en total. A partir de ahí, tendrían que subir a pie. El punto más alto al que podían llegar los turistas era la sexta estación, el mismo lugar donde una vez estuvieron sus padres. No hubo ninguna vacilación. Sus hijas le cambiaron la ropa y se turnaron para llevar a Satou en sus espaldas mientras subían el sendero. Lo que debería haber sido una subida de 3 horas se extendió a 6, ya que cambiaron de lugar repetidamente. El sudor se adhería a ellos, espeso y pegajoso. Más de una vez estuvieron a punto de desmayarse por el agotamiento. Sus cuerpos, ya exhaustos por el largo viaje, se hacían más pesados a cada paso. Y entonces, en ese instante, un susurro débil y tierno llegó a sus oídos. ¿Estás cansado? Se quedaron congelados. Inmediatamente se giraron para mirar hacia atrás, solo para encontrar que los labios de su madre aún murmuraban sílabas incoherentes. ¿Estás cansado? La respuesta a eso fue simple. Por supuesto que no, mamá. Misora, la hija de Nijika, miró de reojo el rostro de su madre y sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Cómo podríamos estar cansados? Solo un poquito más, vale. Ya casi llegamos. Continuar. Continuar. Los escalones interminables se extendían hacia arriba, como si se conectaran con el cielo mismo. Pero en ese momento nadie habló. Simplemente siguieron adelante, casi con reverencia, decididos a completar ese viaje. Este viaje, para su madre, había sido demasiado largo. Al igual que la vida de una persona. No importa lo larga que sea la subida, siempre llega a su fin.
Desde la tercera estación comenzaron a subir hasta que finalmente llegaron a la sexta estación. Estaban donde una vez estuvieron su madre y su padre. Desplegando una silla suave y portátil, ayudaron suavemente a Satō a sentarse. En voz baja se dirigieron a ella, su madre, que hacía tiempo que había dejado de reaccionar al mundo que la rodeaba. Mamá, hemos llegado a la sexta estación. Sio se agachó junto a ella y bajó la voz hasta su oído. Mira, esta es la sexta estación del monte Fuji, el lugar que más querías ver. Las montañas se extendían infinitamente. Desde allí podían ver la ciudad de abajo. Podían ver el cielo, donde la luz del sol y las sombras se entrelazaban. Sio sostuvo con cuidado la frágil mano de su madre, temiendo que incluso la más mínima fuerza la rompiera. Ella miró fijamente a los ojos cerrados de su madre. Entonces su voz tembló, casi en una súplica. Mamá, abre los ojos, por favor. Solo un momento. Esta es la vista que tú, papá y todos nosotros siempre hemos querido ver. Quizás había algo en sus palabras. Quizás fue la desesperación tácita en sus voces. Por primera vez en mucho tiempo. Satō, que apenas era consciente del mundo, abrió lentamente sus ojos nublados. Su mirada se levantó, lenta y pesada, como si el simple acto de abrir los párpados hubiera agotado toda su fuerza. Ella miró el paisaje que tenía delante. Sus hijas, reunidas a su alrededor, tenían los ojos llenos solo de amor y preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro sereno pareció suavizarse, solo un poco, como si hubiera aparecido una leve sonrisa. Su mano temblorosa se levantó ligeramente. Como si estuviera buscando algo. Como si intentara aferrarse a algo que sabía que se le estaba escapando. Misora lo entendió de inmediato. Sin dudarlo, le entregó una fotografía. Era una foto de Minami y Satō, solo ellos dos. El atardecer carmesí ardía silenciosamente en el fondo. Los ojos nublados de Satō permanecieron fijos en la fotografía. Luego, muy levemente, sacudió la cabeza. Misora parpadeó sorprendida. La mano de la madre se levantó de nuevo, buscando algo invisible. Y en este pequeño y frágil movimiento, una fotografía se deslizó de su lugar, donde estaba pegada a su pecho. No era solo una foto de Minami y Satō. Era un retrato familiar. Minami, Satō, y Tori. Todas sus esposas. Y sus hijas, todos juntos como una sola familia. En esta foto, Minami todavía era joven. Su cabello negro estaba cuidadosamente peinado y una sonrisa traviesa se dibujaba en sus labios. Y Tori aún no había envejecido. Parecía un poco tímida y ofreció una sonrisa discreta a la cámara. Rayo, Nijika y Kita aún conservan su apariencia juvenil. Abrazaron a sus hijas con cariño, con expresiones de ternura y amor. Aken, Ryo y Satō estaban detrás de ellos, cada uno sosteniendo un bebé que dormía pacíficamente en sus brazos. Chisato y Takina se apoyaron uno contra el otro, susurrando secretos que solo ellos podían escuchar. A sus pies, Haruto y Nayuki estaban, como era de esperar, discutiendo, mostrándose los dientes. Su vida no giraba únicamente en torno a ti. Su vida también estuvo llena de sus hijas. Cuando Misora colocó la fotografía en la mano de su madre, observó cómo esos frágiles dedos trazaban inconscientemente la superficie. Las lágrimas comenzaron a brotar, lenta y silenciosamente. Había llegado al final de su vida. El final de su viaje. Al regresar de su expedición al monte Fuji, Satō falleció, rodeada de sus hijas. Mientras hurgaban entre las pertenencias que había dejado atrás, descubrieron algo escondido en su bolsillo. Fotografías. De cada uno de ellos. Ese era el tipo de persona que ella era. Sus hijas rieron suavemente ante ese gesto infantil, pasando los dedos sobre las fotos. Y en ese momento pensaron en ellos. Ese año, la segunda generación de la banda lanzó una canción titulada Horneisen. Ese año, Haruto y Shoko escribieron una novela titulada Tuyo, Suyo y Tu último viaje. Ese año, Mirai consiguió la financiación necesaria y dirigió una película titulada El viaje del amor. Ese año, hicieron muchas, muchas cosas. Todo para poder recordar a quienes amaban. Fin del video.